Bueno, miren, nos encontramos en Ocicala, un pueblo que... Miren, y todos estos pueblos, en la época de los 80, había gente, pero quizás no mucha, ¿o cómo? No, este pueblo se mantuvo, la gente. Ah. Esta gente no salió afuera. Solo la gente de la zona norte, del puente para allá, es que salió por ratos a Gotera y a Ocicala o San Miguel. Pero este pueblo nunca quedó solo. ¿Nunca quedó solo? No, nunca. Pero usted no, pero usted... Aquí ha vivido la gente, aquí se pasó toda la guerra. Ah, no, hombre. O sea que no era muy conflictivo, no había... Lo que pasa es que aquí era como la frontera del conflicto. Este pueblo es el que ellos mantenían como frontera, que era controlado por ellos. Lo pierden en una ocasión por 8 días, cuando lo del Jaguar, el Pipil y los del DN4, pero hasta allí, 8 días. Una vez que vienen los especializados, nos rumbaron al otro lado del Torola otra vez. Mire, y eso del Jaguar y el Pipil fueron distintos tiempos, distintas épocas, distintos meses, distintos años. Para mí, si no estoy equivocado, fue la misma época de la toma de Delicia, Yoleiquín y Ocicala. Se cree que el Pipil estaba en la zona, pero el que se sabe concretamente que sufrió todo el embate del enfrentamiento es el Jaguar. Casi se lo terminaron todo. Son pocos los sobrevivientes. Eran enviados, tengo entendido que eran de Sonsonate ellos. Sí, donde es el Pipil, el Jaguar y el Tecana casi se terminaron todos. Era en la época de que aniquilando un batallón triunfa la revolución y se dio de que el Jaguar se eliminó casi todo y al mes siguiente eran 4 batallones, nació el Ponce, León. ¿Hicieron más batallones? Ese mismo, fue puya. Mire, camarada, pero ¿por qué cree que cayó ese? Bueno, vamos a hablar de un batallón. ¿Por qué cree que cayó un batallón? ¿Cree que no había la suficiente entrenamiento o una mala jugada? No, era un plan. Si yo explico que en esa época, aniquilando un batallón, triunfa la revolución, supuestamente se hizo un plan conjunto a nivel nacional de todos los combatientes de la guerrilla a nivel nacional en el departamento de Morazán. Era una concentración nacional y se vinieron contra un batallón, que es el Jaguar. Y lo grave de esto es que casi el que no murió lo capturaron y el que sobrevive huyó del lugar, se salvó a como diera lugar, pero no hubo el triunfo que no sé qué, que a partir de allí los demás cuarteles iban a rendirse o que iba a dar un espacio como para irnos a la capital, a la casa presidencial o a la primera brigada de San Carlos y a los lugares más como la zona de San Miguel, pero no hubo espacio porque fue al contrario, crecieron en batallón. Eran 60.000 y llegaron a 90.000, entonces es muy difícil y nosotros no crecíamos, éramos los mismos, entonces no, era difícil la situación. Pero y así como se acabaron ese batallón Pipil y el otro Jaguar, no se pudieron... El Tecana. ¿Y por qué no hacían lo mismo con un Atlacato o con un Belloso? O sea que cuando estos batallones tuvieron problemas, era una época que nosotros militarmente estábamos aptos como para derrotar un ejército inicial, se creía, pero como eso no fue posible por el cambio de estrategia, el Estado Mayor y los asesores norteamericanos tenían que ir cambiando la estrategia. Una de las primeras estrategias es engrandecer el ejército y es donde crecen con varios batallones. Viene por escala. Primero, cuando inició la guerra, 30.000 era la existencia de las Fuerzas Armadas a nivel nacional. Luego, cuando se complican las cosas, llegaron a 60.000. En la época que eran 60.000 fue que aniquilamos los batallones. Justo que se da ese gran problema, los gringos dijeron no podemos permitir eso. Mandemos toda la cuestión bélica, todo lo que es necesario, helicópteros, artillería, avituallamiento, municiones, aviones, bombas, lo que necesiten. Y viene el financiamiento de 1 millón al día para las operaciones militares del Salvador.
Si así ya no destruyen a la guerrilla es un problema. Vamos a tener que irnos a la negociación. Nunca se ha perdido de que al final iba a haber una negociación. Eso lo sabíamos nosotros y lo sabían los grandes del ejército. Habían políticos en el ejército. Los oficiales, que solo eran militares y les estorbaba la parte política, no tenían análisis, sí creían ganar militarmente todo. Pero los que tenían un poquito de política sabían de que a un rato, si militarmente no se iba a poder, iba a haber una negociación al final. Pero no era muy viable para ellos porque aceptar una negociación, desaparecer el élite de la TLCAT, desaparecer los élites de todos los batallones, desaparecer la guardia, desaparecer la policía y crear nuevas autoridades y crear un ejército con nueva política y bajarse a 30.000 otra vez, no es tan sencillo aceptar una negociación. Pero en aras de no ser una nueva Nicaragua se aceptó eso, porque también la parte económica empresarial de este país, los millonarios, también se la cranearon que si Estados Unidos ya no ayudaba, había que cambiar por el desarrollo y volver a construir el país donde no hubieran ganadores y perdedores, y es así como se llega a una negociación en el que ahorita estamos en el desarrollo. Hay unos acuerdos que no se cumplieron, ni modo, pero tal como terminó, no nos queda nada más que abrazar ese momento de la negociación de los acuerdos de paz. Esos existieron y es real y es verífico que se dieron, existieron. Alguna parte quedó en la farsa que no se cumplieron, pero fue una realidad. Si no hubieran sido los acuerdos de paz que se pone el presidente Cristiani a la cabeza de todos los empresarios de este país, cambiar el conflicto por la mejora económica, porque si la ayuda norteamericana ya no se da, con la economía destruida, nuestro país no era capaz de sostener una guerra de esa inmensidad que teníamos. Y por eso se dan los acuerdos de paz.